Para introducir este tema, vamos a hablar un poquito sobre un caso clínico que tuvimos hace poco en la unidad, una paciente femenina de 29 años, con antecedentes de epilepsia en la infancia. Esta epilepsia se había dado de alta ya, y tuvo un teratoma ovárico operado a los 21 años. De los medicamentos solamente tomaba sus anticonceptivos orales, y consulta porque comenzó con un cuadro de una semana de evolución. Comienza con cefaleas, posteriormente se empieza a agregar alteraciones de la memoria, taquicardia ictal, cacosmia, que esto era como lo que más se destacaba del cuadro, pensamientos intrusivos mal caracterizados también. Ingresa a la urgencia hemodinámicamente estable, sin compromiso ventilatorio, y al examen neurológico de la urgencia destaca que estaba atenta pero reiterativa, con un lenguaje conservado, tenía olvidos episódicos, de hecho se olvidaba de quién la estaba examinando. También destacaba un ictus bilateral, sin déficit de vías largas. Se le realizó un TAC de encéfalo que no mostró ninguna lesión, y el laboratorio tenía algunos parámetros inflamatorios elevados como la PCR en 37, la VHS en 50. Se decidió hospitalizar por sospecha de encefalitis herpética versus encefalitis asociada al receptor NMDA. Bueno, una encefalitis aguda es un trastorno neurológico que se desarrolla como una encefalopatía rápidamente progresiva, en general en unas 6 semanas, y es por una inflamación del cerebro. Ahora puede ser de diferentes etiologías. La incidencia es entre 5 a 10 casos por 100.000 habitantes por año. Si bien cuando uno habla de encefalitis lo primero que piensa es en algo infeccioso, en el último tiempo ha habido un número creciente de encefalitis que no son infecciosas, ya que las conocemos como inmunomediadas. Dentro de estas están los síndromes de encefalitis paraneoplásicas clásicas, que en general lo que se ve afectado son receptores que están intracelular, que también se conocen como onconeurales, y también están los síndromes de encefalitis asociados a anticuerpos que están en la superficie de las neuronas, ¿ya? Que estos son las autoinmunes, ¿ya? Y la más frecuente dentro de encefalitis autoinmunes es esta, que es la encefalitis por anticuerpos contra el receptor N-metil de aspartato de la superficie de las neuronas, ¿ya? Y en específico va contra la subunidad NR1. Les voy a mostrar más adelante cómo es el receptor para que sepan cuál es la unidad que se ve más afectada. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la definición, bueno, primero tenemos que saber que la encefalitis por anticuerpos antirreceptor NMDA es una entidad aguda, es grave, y aquí lo importante es identificar y tratar de forma rápida para que el paciente pueda quedar sin secuelas. Es una enfermedad de gente joven, ya el 95% de las personas tiene menos de 45 años, y de hecho el 37% menos de 18. Es mucho más prevalente en mujeres, se dice que la relación más o menos va de 4 a 1. Y tiene un cuadro súper característico, que comienza con comportamiento anormal, irritabilidad. El insomnio también es muy característico en este cuadro, seguido de disfunción del habla, discinesia, déficit de memoria, inestabilidad autonómica, que esto también le da mayor gravedad al cuadro, y disminución del nivel de conciencia. También es muy característico que se pueden generar convulsiones o también epilepsias refractarias, ya que esto puede ocurrir en cualquier momento de la enfermedad, pero se ha visto que en hombres ocurre al principio o antes que en las mujeres, ¿ya? Además, en esta patología hay cierta frecuencia de tumores subyacentes, ¿ya? Pero eso de los tumores depende del género y también de la edad. Se ha visto que en niños o niñas, en realidad no hay diferencia, en menores de 12 años la frecuencia de que también existe un tumor es de un 0 a un 5%. En cambio, cuando son mujeres mayores de 18 años, es de un 58%. ¿Ya? En las mujeres entre 18 y 45 años, dentro de un 60%, se ha visto que el tumor más clásico que se ve es el teratoma ovárico. También pueden haber teratomas extraováricos, neuroblastomas, o también se ha asociado al linfoma no-Hodgkin, ¿ya? Y en adultos mayores de 45 años, un 23% se asocia a tumores subyacentes, pero aquí ya no son teratomas, sino que más bien carcinomas, ¿ya? Y otra cosa interesante es que en pacientes que han tenido encefalitis por herpes simple, en un 20% podrían producir en un segundo plazo también una encefalitis por anticuerpos anti-DNMDA. Bueno, este receptor, el glutamato, es un neurotransmisor del sistema nervioso central, excitatorio, ya que se une a diferentes tipos de receptores. Ya tenemos los receptores metabotrópicos y los ionotrópicos. Los metabotrópicos son los receptores que se unen a segundos mensajeros para poder generar su acción por proteína G, y los receptores ionotrópicos están asociados a un canal iónico, o sea que hacen flujo de iones, ¿ya? Y el nombre del canal va a depender
de la molécula que va a activar ese canal, o sea, ese receptor. Ya en este caso la molécula es el NMDA. ¿Ya? Este canal tiene algunas características que lo diferencian de los otros ionotrópicos, como por ejemplo que permite el paso de calcio aparte de sodio y potasio. Entonces cada vez que se activa el canal hay un flujo de calcio intracelular. ¿Ya? Además, para que el canal se abra no solamente necesita el glutamato, también necesita la glicina. ¿Ya? Y tiene otras partes donde se pueden unir otras poliaminas como la glicina, como el zinc, por ejemplo, o protones que pueden modular negativamente el canal. ¿Sí? Entonces, en su conformación son heterotetrámeros integrados por dos dímeros que están conformados por las subunidades NR1 y NR2. ¿Ya? En la NR1 está el sitio de unión de la glicina y en NR2 está el sitio de unión del glutamato. Y además en la parte extracelular del NR2 están también los sitios de unión para lo que les comentaba, las poliamidas, los protones, el zinc. ¿Ya? Y se ha visto que este receptor está involucrado en la plasticidad sináptica, en la formación de memorias, incluyendo la memoria episódica, la potenciación a largo plazo, que también es un tipo de plasticidad sináptica que está en los procesos de aprendizaje y de memoria. Veamos cómo uno puede llegar al diagnóstico o la orientación diagnóstica. Ya. La clínica es lo más sugerente. ¿Ya? En general, los pacientes empiezan con un pródromo que es similar a una enfermedad viral, con cefalea, fiebre. Y después de eso, a los pocos días hay una progresión de síntomas clásicos. Lo primero, en general, son síntomas psiquiátricos, ansiedad, psicosis, etc. Y a las semanas o a los días comienzan con un perfil más neurológico que es característico. Ya como les comentaba al principio, están los trastornos de sueño. En general, estos pacientes tienen mucho insomnio al principio y cuando están en la etapa de recuperación pueden tener más hipersomnia. ¿Ya? También hay epilepsia refractaria, disminución del nivel de conciencia, estupor con rasgos catatónicos, disinesia. La más clásica son las orofaciales. También pueden hacer movimientos coreotetóxicos. ¿Ya? Hay inestabilidad autonómica, que eso también le da gravedad al cuadro, porque finalmente son pacientes que pierden la vía aérea, a veces tienen que ser intubados, pueden generar fluctuaciones en su presión arterial, en la temperatura, por ende hay que manejarlos en UCI. ¿Ya? También hacen disfunción del lenguaje, y en casos muy raros, muy raros, la enfermedad puede ser monosintomática, o sea que solamente se genere, no sé, una psicosis, ¿ya? Pero es muy raro, es menos del 1%. Lo más clásico es que se presente como le expliqué al principio. ¿Ya? Para poder apoyar el diagnóstico, tenemos varias pruebas. Entre esto, el electroencefalograma. Se describe que sobre el 80% de los pacientes tienen un electroencefalograma alterado. ¿Ya? Esta es una revisión sistemática del año 2019, donde se vio que el cambio que más se vio en el electroencefalograma fueron encefalopáticos y que se asociaron también a la presentación clínica de alteración del comportamiento. ¿Ya? También un enlentecimiento del rango delta, el Extreme Delta Bratch, que tengo otra diapositiva como para explicarles cómo se ve. Y también se informaban anomalías focales como lentificación, descarga epileptiforme, sobre todo en las regiones frontal, frontotemporal y temporal. ¿Ya? Y un electroencefalograma normal se asoció con una mayor probabilidad de ingreso a la UCI o recuperación incompleta. Este es el delta Bratch. Recordemos que las ondas delta son estas ondas que son más lentas, que tienen menos de 4 Hz, y es como bien gráfica el nombre, porque finalmente hay una actividad rápida sobre la onda delta, entonces parece un cepillo. ¿Ya? Y la presencia de cepillo delta extremo se asoció a una hospitalización más prolongada. ¿Ya? Si bien no es pacto neumónico, igual es sugerente de una encefalitis antirreceptor de NMDA. La resonancia magnética es otro estudio que se puede usar para fundamentar un poco más el diagnóstico. En el 70% de los casos esta va a ser normal, ¿ya? Pero cuando hay alguna normalidad, lo que se encuentra son hiperintensidad en T2 FLAIR en los lóbulos frontales, o sea, perdón, en los lóbulos temporales principalmente, y también se podrían encontrar en los lóbulos frontales, hipocampo, región periventricular y cerebelo. Y también algo característico es que contrasta o hace realce el leptomeningio. Y dentro de los hallazgos de la resonancia, como en términos más de pronóstico,
está la atrofia cerebelosa, que lamentablemente es progresiva y no es reversible, a diferencia de cuando se ve una atrofia cerebral difusa, que sí puede ser reversible. Sin embargo, se asocia con, con mayor duración de la estancia hospitalaria, requerimiento de ventilación y complicaciones graves. El PET en realidad no es algo que se use rutinariamente para el estudio, pero sí ha sido evaluado en algunos estudios y lo quise colocar en la presentación porque puede mostrar anomalías que la resonancia no. Lo que quiero destacar acá es que en la fase aguda de la enfermedad se puede incluir hipermetabolismo frontotemporal e hipometabolismo occipito parietal, ¿ya? Pero hay que tener ojo también porque a veces cuando se toman estos exámenes se pueden usar sedantes y los sedantes también pueden generar hipometabolismo, entonces podría generar confusión también. Y el estudio de líquido cefalorraquídeo, en general, al principio podría ser normal, pero lo más clásico es encontrar una pleocitosis leucocitaria a expensas de los linfocitos en un 90%, la gran mayoría de los casos, y también bandas oligoclonales específicas en un 60%. Para medir el anticuerpo, la inmunoglobulina G contra la subunidad NR1, lo ideal es hacerlo en suero y también en el líquido cefalorraquídeo, porque en el líquido cefalorraquídeo es mucho más sensible. Si solamente se mide en suero, igual uno corre el riesgo de tener falsos negativos, falsos positivos. Ya, y con esto también uno podría pensar en qué tan conveniente en el paciente sería, o qué tan probable sería encontrar anticuerpos, ¿ya? Y aquí está el score AP2, que está actualizado porque se llamaba AP, ¿ya? Donde se miden 10 parámetros, en general son parámetros clínicos, que es más o menos lo mismo que les he comentado, o sea, cambios en el estado mental de forma rápida en el último año, disfunción autonómica, síntomas neuropsiquiátricos, la historia de malignidad 5 años antes de haber comenzado el cuadro, el pródromo viral, ¿ya? Y también considera el examen de líquido cefalorraquídeo que tenga proteinorraquia, ¿ya? Y los hallazgos clásicos en la resonancia, ¿ya? Con este score, si la puntuación da mayor o igual a 4, tiene una sensibilidad de un 98% y una especificidad del 84% para predecir la positividad de los autoanticuerpos neuronales. Y de la mano con el AP2 está el RITE2, que es un score que nos ayuda a orientarnos en si va a haber respuesta a la inmunoterapia en la epilepsia y en la autoinmune y en la encefalopatía. Y en realidad el RITE2 tiene los mismos parámetros que mide el AP2, pero además se le suma la presencia de un autoanticuerpo específico de la membrana plasmática, como el NMDA, y el inicio de la inmunoterapia dentro de los 6 meses desde el inicio de los síntomas. ¿Ya? Y si la puntuación del RITE2 da mayor o igual a 7, hay una sensibilidad entre un 88, o sea, de un 88% y una especificidad de un 84%, de que va a haber un resultado favorable para las convulsiones. ¿Ya? Y a eso se refiere con que va a haber una reducción de un 50% de la frecuencia de las convulsiones después del inicio de la inmunoterapia. ¿Ya? Y bueno, hasta la primera vez que se describió la encefalitis asociada al receptor NMDA fue en el 2007, no lleva tanto tiempo, y los criterios diagnósticos son del año 2016. Y aquí se diferenciaron una probable encefalitis anti-NMDA y una definitiva. Ya la probable, el diagnóstico puede ser con 3 de los siguientes criterios. El primero, que se haya presentado de forma rápida en menos de 3 meses y que tenga 4 de los siguientes grupos de síntomas, ya que eso más o menos lo que hemos ido repitiendo en la presentación. ¿Ya? Que tenga alteración o disfunción cognitiva, ¿ya? Síntomas psiquiátricos, disfunción del habla, convulsiones, desórdenes de movimiento, disminución del grado de conciencia, disfunción autonómica, ¿ya? Además, tiene que tener una de estas dos alteraciones de laboratorio de electroencefalograma o de líquido cefalorraquídeo y también haber excluido otras causas, ¿ya? Y cuando hablamos de una encefalitis anti-NMDA definitiva, el diagnóstico se hace con la presencia de uno más de los 6 grupos de síntomas que les hablé al principio y además que tenga la presencia de los anticuerpos. Y me pareció interesante también mostrarles, esto se publicó en la revista colombiana de psiquiatría en el año 2017, que eran banderas rojas en un primer episodio psicótico.
porque varios pacientes pueden quedar como catalogados como episodios psicóticos y quedan ahí un buen tiempo y el encéfalo se sigue inflamando. Entonces finalmente los perjudicados son los pacientes, ¿ya? Y ahí se consideraban psicosis o catatonía de inicio abrupto, evolución rápida, grave, alteraciones del habla, la función cognitiva, la memoria, las crisis epilépticas, los movimientos anormales, la discinesia orolingual, que son las más clásicas, ¿ya? Esto también es importante, que no lo había dicho, que hay un empeoramiento de complicaciones con el uso de antipsicóticos, ¿ya? No es recomendable usar antipsicóticos en estos pacientes y tienen mayor riesgo de hacer síndrome neuroléptico maligno. Y bueno, las presentaciones psiquiátricas atípicas también pueden ser una bandera roja en un episodio psicótico, que nos puede hacer pensar en una encefalitis autoinmune. Y como al principio les comenté, muchas veces está asociada a algún tumor. El teratoma es el más clásico, ¿ya? El teratoma es un tumor de células germinales, de hecho es el más frecuente, y se caracteriza por presentar derivados de al menos 2 capas germinales, endodermo, ectodermo, mesodermo. El teratoma maduro representa un 25% de los teratomas, está compuesto por tejidos bien diferenciados, en cambio el inmaduro, que es el 1% solamente, está compuesto por diferentes tejidos inmaduros, ¿ya? Y lo que se cree porque está asociado con la encefalitis antirreceptor NMDA, y que obviamente como puede tener derivados de capas germinales, puede tener expresión de tejido nervioso. Se van a desencadenar producción de anticuerpos antitumorales que pueden hacer una reacción cruzada con anticuerpos para las subunidades NR1. Entonces, siguiendo con el caso clínico, en el estudio se hizo una resonancia que mostró hiperintensidad ante Doppler de ambos lóbulos temporales mediales. Así que ya eso también es bien sugerente. En el líquido cefalorraquídeo había un aumento de los glóbulos blancos, no había bacterias, la tintatina salió negativa, el panel viral también, tampoco criptococo. Y se solicitó también una evaluación por ginecología. Recordemos que esta paciente ya había tenido un teratoma antes, que la habían operado a los 21 años. Ya se realizó una eco transvaginal, que ese es el examen para hacer el diagnóstico del teratoma. Y ahí se evidenció una imagen de 173 por 142 milímetros, que era compatible con un teratoma. De todas formas, igual se tomó un TAC de abdomen y pelvis, donde también se corroboró que estaba el teratoma presente. Así que se hizo el traslado a la UCIM para vigilancia en contexto de pulsos de metilprednisolona. ¿Ya? Se inició al tiro el tratamiento porque en realidad uno no espera el resultado de los anticuerpos para poder iniciar tratamiento. En ella efectivamente después salieron positivos los anticuerpos, ¿ya? Pero no hay que esperar, creo que se demoran como una semana de estar listos, y en realidad si ya es un caso probable se inicia tratamiento, ¿ya? La inmunoterapia de primera línea es los corticoides, se puede metilprednisolona, la inmunoglobulina, ¿ya? O la plasmaféresis. En general hay una recuperación del 53% de los pacientes a las 4 semanas. Si la primera línea no funciona, pueden pasar a la segunda línea, donde está el rituximab, la ciclofosfamida, ¿ya? Que se puede usar durante un año por lo que encontré al menos, y se supone que la recuperación con esto es de un 97% a los 2 años, ¿ya? Siempre, obviamente, si está asociado a un tumor, hay que extirpar ese tumor para hacer completamente el tratamiento, ¿ya? Y hablábamos también de que puede existir una tercera línea, que ahora se podría empezar a efectuar acá, que está el anakinra, el tolicizumab también, ¿ya? Y también es importante que durante esta patología los pacientes se descompensan, se complican, ya pues, de la parte de la disautonomía y también de las convulsiones, así que puede ser que necesitemos ocupar fármacos antiepilépticos y benzodiazepinas para el alivio sintomático. Ya. Y en cuanto al pronóstico, la verdad es que el tiempo de hospitalización igual es prolongado, ya unos 3-4 meses, en general tienen requerimiento de UCI, sobre todo por la disautonomía, y las terapias inmunomoduladoras que también pueden ser por harto tiempo. El 25% de los pacientes puede presentar déficit severo hasta morir, el 50% presenta una recuperación completa y aproximadamente un 45% podría cursar con secuelas que pueden ser leves o severas. ¿Ya? Y en general la recuperación se caracteriza por un retroceso de la enfermedad. Lo primero es una recuperación de las funciones autónomas y respiratorias, y después las normalidades de los movimientos, ¿ya? Y en cuanto a las funciones cognitivas y psiquiátricas, la verdad es que
tarda mucho más en mejorar y muchas veces hay recurrencia de los síntomas psicóticos. Se dice que las tasas de recaída son aproximadamente un 20, un 25%. ¿Ya? Entonces, como conclusión, la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA es un trastorno grave, pero tratable y potencialmente reversible, ¿ya? Si logramos hacer el diagnóstico y actuar rápido. Por ende, el reconocimiento temprano de la enfermedad y el manejo precoz va a permitir una disminución de la morbimortalidad. Y el pronóstico depende del inicio temprano del manejo y la terapia inmunomoduladora y la remoción del tumor si es el caso.